Bien, ya he colocado los hilos. ¿Cómo lo he hecho? Este oscuro lo he puesto aquí en el centro. Perdón. Y a partir de este ya tengo colocados blanco a un lado y al otro, blanco, azul, y a este lado igual, blanco, azul. Tenemos un total de 9 hilos en la parte de arriba y 8 en la parte de abajo, alternando azul y blanco hasta aquí, que hacemos como el efecto espejo, ¿sí? Azul, blanco, y ahora aquí empezamos blanco, azul. ¿Mm? Bien, ahora, ¿cómo funciona esto? Para quien no lo haya visto en el tutorial anterior que ya hicimos en nuestra faja con fajón gasa con este telar, pues lo que hacemos es que empezamos desde los hilos que tenemos más arriba y los colocamos aquí abajo, y el siguiente de abajo lo pasamos arriba. Ahora, el blanco que tenemos arriba lo pasamos abajo y el de abajo lo pasamos arriba. Siguiente hilo sería este azul que colocaríamos aquí, y este lo colocamos arriba. Siguiente blanco aquí, y este va hacia arriba. Ahora, este central lo colocamos aquí en el centro, este lo subimos, el siguiente va abajo, este de aquí lo subimos y el siguiente viene abajo, este lo cambiamos aquí y este lo bajamos, y este aquí arriba, y el que tenemos aquí lo bajamos aquí. Bien, una vez ya hemos cruzado todos los hilos, este que tenemos aquí lo cruzamos a la derecha, y el que tenemos a la derecha lo llevamos para la izquierda. Esta primera vuelta aquí se nos estrecha un poquito, pero vamos a dejarlo sueltecito para que no quede demasiado estrecho. Bien, una vez hemos hecho esto, lo que hacemos es girar el telar, y de nuevo tenemos los 9 hilos en la parte alta y los 8 en la baja. ¿Qué hacemos? Pues de nuevo volvemos a hacer lo mismo que hicimos antes. Este aquí y este lo intercambiamos. El siguiente aquí y este arriba. Este aquí y este arriba. Así. Se puede ver un tanto caótico igual los hilos, pero a medida que vayamos avanzando, esto empezará a tener otro aspecto. La verdad es que queda muy bonito, da muy buen resultado, ¿sí? Es que habéis visto el tutorial anterior, el de la mochila con flores. A esa le hicimos la gasa así, con el kumihimo, y quedó muy bonita. Quien no lo haya visto, les invito a que miren el tutorial de mochila con flores. Y la gasa la hicimos con este mismo telar.
Bien, pues en esto consiste. Una vez hemos hecho el cruce, le volveríamos a dar la vuelta y volveríamos a empezar de nuevo a intercambiar los hilos, los que están arriba abajo, los de abajo arriba, el cruce de aquí, y así vamos haciendo. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevan? Poquito a poquito, ¿eh? Miren qué belleza, qué cosita tan linda. Está quedando muy bonita, me encanta. No me acordé de contaros un pequeño truco para tener los hilos que no se nos enreden tanto. Yo lo hago de esta forma. Es decir, vamos a ver, aquí. Yo cojo lo que es el ovillito de cada uno de los ovillitos, ¿sí? Y lo pillo aquí en una de estas pinzas de ropa. Entonces, yo hago esto, ¿sí? Y entonces lo envuelvo. Envuelvo en la pinza de ropa y dejo pues un espacio aquí. También está pilladito ahí que no se ve. Y entonces de esta forma pues me queda un poquito más fácil el manejo de todas estas hebras. Y no se me enreda tanto, ¿sí ven? Me traigo este aquí, este allí, este acá. Y no tengo por qué estar trasladando metros de hilo de un lado para otro con el riesgo de que se me enreden. Bueno, yo espero que este pequeño truco les sirva, sea de ayuda y que todo sea práctico. Vamos a seguir otro poquito más hasta que lo acabemos de hacer. Ups, aquí. Bien, pues una vez finalizada ya nuestra gasa o fajón, ahora llega la hora de liberar todos estos hilos. Vamos a empezar por estos dos centrales. Lo que vamos a hacer es un nudo. Es un nudo macramé, ¿vale? El nudo macramé simple. Entonces, estos 6 cabos o 6 hebras las vamos a dividir en 3 grupos. 2 hilos en cada grupo. El de la derecha monta sobre el central. El de la izquierda pasa por debajo y lo sacamos por esta lazadita que hemos hecho en el primer sitio, el primer paso. Y aquí tenemos la primera parte del nudo. Esto, el punto macramé consiste en 2 nudos, ¿vale? Entonces ahora el siguiente lo hacemos de izquierda a derecha. Ponemos este por encima de los centrales, este por debajo, por el cruce, y sale por arriba y apretamos aquí, ajustamos, listo. Ya de esta forma ya hemos ajustado los hilos centrales. Ahora vamos con todos estos de aquí, vamos a ir haciendo uno por uno. Primero cogemos este y hacemos exactamente igual. Las 6 hebras las dividimos en 3 grupos de 2 hebras cada uno. Empezamos de derecha a izquierda. Aquí este por encima, viene por debajo y lo sacamos por aquí. Ajustamos. A ver, yo me he adelantado un poquito y he cortado los hilos, pero no lo corten todavía, ¿vale? No los corten porque en caso de que los nudos les tome más hilo, que no se nos queden luego los flecos cortos. Ahora lo repetimos igual de izquierda a derecha. Este por encima, por debajo del cruce, sale por aquí y aquí está. Ajustamos. Ya tenemos
estos también hechos. Vamos con el siguiente. Cogemos este y el de abajo. Volvemos a separarlo en grupos de 2 hebras. Aquí, aquí y aquí. Volvemos a hacer la misma maniobra. Este de la derecha monta sobre el central, hacia aquí como un 4, ¿sí? El hilo que tenemos en la mano izquierda lo pasamos por encima del el que hemos acabado de colocar, por debajo del cruce de ambos y sale por lazada, por la pancita del 4 que hemos hecho. Ahora hacemos exactamente igual de izquierda a derecha. Aquí y los sacamos por aquí. Listo, ya tenemos otro. Pues esto es lo que vamos a ir repitiendo uno a uno, ¿vale? Bien, cuando llegamos aquí, o bien podemos unificar los últimos 3, porque recuerden que arriba teníamos un hilo más, un grupito de hilos más que aquí abajo. Entonces, claro, al final nos quedan 3, queda de forma impar. O bien lo hacemos los 3 juntos, o el último, que sería este de aquí, lo podríamos hacer solito él con las tres hebras. Esto ya cada cual como lo vea más conveniente y le venga mejor. ¿Mm? Una vez ya hemos acabado, ya podemos deshacernos del telar. Bien, esto ahora ya pasaría a coser estos extremos a cada lado del bolso. ¿Cómo vamos a hacer eso? Doblamos nuestra mochila de esta manera, ¿sí? Ubicamos el borde. Ahora, el fajón le vamos a hacer el doblez también por la mitad. Lo doblamos aquí al centro. Y hacemos coincidir el borde con el doblez del fajón. Tal que así. Más o menos le calculamos una distancia. Porque luego tenemos que hacer el otro igual, ¿sí? Entonces esa medida tenemos que conservarla. Y ahora ya solo es con la aguja lanera empezar a coser para unir este fajón a la mochila. Con los hilos que hemos recortado los podemos aprovechar para coser, ¿eh? Todos esos hilos sobrantes, eso no se pierden, eso son útiles y nos pueden servir para muchas otras cosas. Vamos a empezar cosiendo este borde de aquí, porque hemos puesto el fajón sobre el cordón, entonces no podemos coserlo todo, porque si no frenamos el movimiento del cordón y eso no nos interesa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a coser aquí y luego por debajo del cordón aquí y aquí. Aquí. ¿Sí? Bien, comenzamos por este lado. Vamos a ver. Aquí. Vamos cogiendo de la mochila y del fajón.
mochila, fajón. Y así vamos cosiéndolo. ¿Mm? Una vez he llegado aquí, aquí voy a darle una puntadita firme, porque estas esquinitas son las primeras que se suelen descoser. Es como el punto débil, ¿no? Ups. Aquí. Vamos a ver. Así. Bien. Ahora voy a coser por debajo del cordón. ¿Sí ven dónde está el cordón? Aquí se ve el cordón. Bien. Pero no voy a cortar el hilo, sino que voy a pasarlo por el borde hasta justo debajo del espacio que ocupa el cordón. Es que no sé si la cámara lo está pillando. Está aquí el cordón, ¿eh? Entonces nosotros vamos a empezar a coser desde aquí y a bordear. Vamos cogiendo de abajo de la mochila me refiero, ¿m? Y de la faja, del fajón, de la gasa. Bien, aquí. Así, hasta llegar aquí a la esquina, coseremos aquí y volveremos a subir hasta más o menos esta altura sin pillar el cordón. Pues una vez cosidos los dos lados, los dos extremos de el fajón a nuestro bolso, pues nuestro bolso, mochila, queda finalizada. Creo que ha quedado muy bonita, muy linda. Los colores así con ese azul es un color muy delicado y a mí me encanta el resultado y me ha encantado muchísimo hacerla y compartirla con todos ustedes, con todas vosotras y vosotros. Yo espero que vosotros lo hayáis disfrutado tanto como yo y hacedla porque queda muy bonita y no es tan complicado. El diseño es fácil, es rápido y no hay mucho cambio de color, no hay demasiado conteo y sobre todo el fajón es una maravilla, es una pasada hacer los fajones con el telar kumihimo o kumiimo y yo estoy muy feliz y ya pensando en el siguiente proyecto. Así que, oye, que si no te has suscrito, por favor, suscríbete. Y recuerda, aguántate la publicidad, porque eso es lo que me sostiene el canal. Para yo poder seguir, necesito que me aguanten la publicidad, por favor. Un saludo, cuídense mucho. Hasta luego.